¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Bienvenidos a Renacer en esta noche de aprendizaje. Tenemos hoy día como invitada especial a nuestra querida licenciada Irina Núñez. Ella es una especialista cubana y está residiendo acá en Perú, ¿no? Y hoy día nos ha traído un tema muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos atraer las cosas buenas y positivas para nosotros? ¿Ok? Entonces, las dejo con Irina. Irina, bienvenida. Aquí el público te espera. Buenas noches a todos, muchas gracias por invitarme y espero que el tema les sea de mucho agrado y de mucho interés para todos. Perdón, Irinita, ¿podrías hablar un poquito más alto o acercar el... No sé si tienes audífonos o un poquito más cerca para escucharte más fuerte, por favor. ¿Me escuchas ahora? ¿Me Ahora escuchas? sí, está mejor, sí. Ya, voy a subir el volumen. Y ahora sí se escucha. Sí, ya. Ahora sí te escuchamos, Irina. Ya. Mm, Vas a compartir las diapositivas, ¿no? ¿Lo haces tú o lo hago yo? Sí, hazlo, hazlo. Ya, ahorita empezamos. Bienvenidos entonces, muchas gracias por la invitación y espero que el tema les sea de mucho agrado. Vamos a empezar con el título, Atrayendo cosas buenas a mi vida. Mi nombre, para los que no me conocen, Irina Núñez Ruiz. Soy especialista, psicóloga clínica, especialista en bioneuroemoción de la Universidad de Ciencias de la Salud de Cuba. Bienvenida, Irina. Gracias. Este tema es muy bonito e interesante. Para comenzar, es importante mm, partir a través del cortisol, esa hormona que es la que a veces no nos permite llevar la vida que queremos. Entonces vamos a conocer un poquito del cortisol. El cortisol solamente con pensar altera nuestro mundo interior. Imagínate que estás en un cine o en un teatro y oyes que alguien grita fuego. Inmediatamente te pondrás alerta y buscarás corriendo con angustia la salida más corta. ¿Qué sucede en ese instante en tu cuerpo? Pues en ese momento el organismo se sobresalta y manda una señal al hipotálamo, que a su vez activa otra zona cerebral. Comienza una respuesta involuntaria del organismo a través de señales hormonales y nerviosas. La mente a veces todavía no ha tomado conciencia del peligro y empiezan las taquicardias, la sudoración y subida de temperatura que todos hemos experimentado en algún momento. Esta información pasa por el tálamo, como vemos aquí, y por la corteza cerebral, donde se procesa de forma cognitiva la información recibida y se decide, en la medida en que la sensación del miedo lo permite, cómo responder ante la amenaza. A continuación, las glándulas suprarrenales ubicadas encima de los riñones, tras recibir la señal del hipotálamo, libera una serie de hormonas entre las que destaca la adrenalina y el cortisol. Todo esto sucede de esta manera. Este pico de cortisol que hemos experimentado tarda varias horas en desaparecer del todo y regresa a un nivel normal. O sea, cuando estamos ante un evento o un psicotrauma, algo de intensidad dramático para nosotros, que surge de manera inesperada, lo vivimos en soledad, no se lo contamos a nadie y constituye algo muy intenso, provocando una inestabilidad emocional en nosotros. Este pico de cortisol que hemos experimentado puede tardar hasta 8 horas en bajar y volvernos a la normalidad.
Seguro que te ha pasado en alguna ocasión que vas conduciendo, alguien se cruza con una maniobra inadecuada, no te choca, nada sucede, pero tu organismo percibe esa amenaza y tu cuerpo siente una punzada en el pecho. Pero si no ha pasado nada, es la señal de alerta de tu cuerpo. Por lo tanto, ¿cuál es la función del cortisol? El cortisol afecta de forma profunda a múltiples sistemas del organismo. Con el cortisol elevado nos preparamos para salir corriendo. La sangre viaja de los intestinos a los músculos para ayudarnos y potenciar la acción evasiva o defensiva. Por eso perdemos el apetito en los momentos de angustia. Los sentidos se activan. Tengo los nervios a flor de piel intentando percibir cualquier estímulo que ayude a identificar la amenaza intuida. Tu musculatura recibe las señales necesarias, tanto nerviosas como bioquímicas, para prepararse para la evasión del peligro, la lucha o la huida. El cortisol ayuda a que el oxígeno, la glucosa y los ácidos grasos puedan cumplir sus respectivas funciones musculares. El ritmo cardíaco se acelera, hace que el corazón bombee más rápido, facilitando el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que estos puedan responder ante la eventualidad y la amenaza. ¿Qué pasa si retornas al lugar del evento traumático un tiempo después? Un tiempo después regresas al mismo lugar. Te sientas en la butaca y de repente no sabes por qué estás alerta. Te levantas y buscas con la mirada algún lugar cercano a la puerta de emergencia. Incluso lo piensas bien y cambias de sitio para sentir la proximidad de la salida. Lo que te ocurre es que estás viviendo la angustia de la vez anterior. Tu cuerpo en ese momento está generando la misma cantidad de cortisol que cuando de verdad sonó esa alarma cuando estábamos en el cine y sonó y alguien dijo fuego. Tu mente y tu cuerpo no distingue lo que es real de lo que es imaginario. El cerebro, por lo tanto, altera profundamente nuestro equilibrio interior cuando pensamos en cosas que nos preocupan. Esos pensamientos tienen un impacto similar a la situación real. Cada vez que imaginamos algo que nos agobia, se activa en el organismo el mismo sistema de alerta y se libera el cortisol, que sería necesario para hacer frente a esa amenaza. ¿Qué sucede si vivimos preocupados por algo constantemente? Cuando el cortisol se eleva de forma crónica, pasa a comportarse como un agente tóxico, causando problemas de diversa índole. Temores o tensión, el nivel de cortisol permanece elevado durante mucho tiempo, como ya habíamos explicado anteriormente, que cuando ya el cortisol se eleva, tarda hasta 8 horas en el organismo para que vuelva a la normalidad. Las personas que viven constantemente estresadas, en alerta o con miedo, sufren un mayor deterioro de sus células y un envejecimiento precoz. Hoy sabemos que muchas enfermedades se activan y comienzan los periodos de estrés crónico donde las personas conviven con esas sensaciones. El nivel de cortisol, como hemos explicado, sube en circunstancias de miedo, de amenaza, de tristeza o de frustración, ya sea real o imaginario. Si estamos intoxicados por cortisol, esta hormona está inundando la sangre en lugar de la serotonina, la dopamina, hormonas que tienen un impacto positivo y de bienestar en el cuerpo y en la mente. Esta sintomatología se produce a niveles físicos, psicológicos y conductual o de comportamientos. Físico, caída del pelo, alopecia, temblor de ojo, sudoración excesiva en las manos y pies, sequedad de la piel, sensación de nudo en la garganta, opresión en el pecho, sensación de ahogo, taquicardia, parestesia, adormecimiento de las extremidades, problemas y cambios gastrointestinales,
colon irritable, dolores musculares, problemas en la tiroides, migrañas, pics nerviosos, artritis, fibromialgia, entre otros. Psicológico, se produce un cambio en los patrones del sueño, irritabilidad, tristeza, incapacidad para el disfrute, apatía y abulia. En un estado permanente de alerta, surgen fallos de concentración o de memoria. La ansiedad permanente es la puerta deslizante hacia la depresión. Muchas depresiones provienen de vivir en alerta durante largos periodos de tiempo. En la esfera conductual, con los altos niveles de cortisol, uno tiende al aislamiento, no le apetece ver a sus amigos o familiares, le cuesta iniciar una conversación y esquiva las actividades habituales. Por otra parte, se muestra inexpresivos en actos sociales, sin ganas de abrirse a otros, no le cuesta relacionarse, se pone en una conducta de opresión, timidez, no se une al grupo, no socializa porque se siente mal. ¿Cómo bajar el cortisol? Esto es entonces lo que ya debemos de saber para en esos momentos en la vida que el cortisol no nos deja tener la vida que tanto queremos tener, esa vida de plena armonía, felicidad, de coherencia. ¿Cómo podemos bajar el cortisol? Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer es el ejercicio físico. Una de las formas más efectivas para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión es practicar ejercicio con regularidad. De esta manera fomentas la producción de serotonina y dopamina, hormonas que reducen la ansiedad y ayudan a combatir la depresión. En supuesto de ejercicio, hay que tener en cuenta que el ejercicio no debe de ser tan fuerte. O sea, el cortisol no solo no baja, sino que aumenta, alcanzando su pico después de 30 y 45 minutos de ejercicio duro prolongado, por lo que hay que regular el ejercicio físico, tras lo cual recuperando poco a poco a niveles normales. El problema es que a veces o muchas veces no disponemos del tiempo suficiente para sobrepasar esa barrera en la que los niveles de cortisol se rebajan. Por lo tanto, resulta más conveniente realizar ejercicios suaves y relajados, de baja intensidad, como yoga o simplemente caminar. La naturaleza y los seres vivos inducen en la mayoría de las personas un estado de bienestar. Por eso resulta fundamental para la salud mental contar con espacios verdes en nuestro vecindario. La naturaleza nos ayuda a combatir las enfermedades mentales que podemos haber desarrollado o concentrarnos mejor y pensar con mayor claridad. La sola contemplación de la naturaleza ya conlleva a efectos beneficiosos, por lo que sentarnos en un parque, observar la naturaleza, los árboles, el sonido de los pajaritos, el cantar, todo eso nos va a ocasionar cierto estado de relajación. Otra cosa que es muy importante y que a veces nos eleva el cortisol, son las personas tóxicas. ¿Cómo podemos manejar las personas tóxicas? Aprende a gestionar tus personas tóxicas. Aprende a gestionar tus personas tóxicas. Rodéate de personas vitaminas. Casi todos contamos con alguien cuya manera, presencia o compañía, incluso el simple acto de tenerlo en la mente, nos altera el estado de ánimo. Me siento mal cuando estoy con él o con ella. Me incomoda y saco una parte de mí que no me gusta. Cualquiera que sea el tema de conversación, sus comentarios, aunque sean sutiles, siempre destilan algo de desprecio. Ya no sé si es cosa mía o si veo fantasma donde no lo hay.
No sé si son celos, envidia, pero me siento vulnerable a su lado y solo cuando se marcha me relajo y respiro aliviado. No sé si a ustedes le habrá pasado eso en algún momento, pero casi a la mayoría de las personas nos pasa. Solamente el hecho de tener a alguien tóxico cerca de nosotros nos cambia la dinámica y la química, la bioquímica de nuestro organismo. Pese a ello, no soy capaz de separarme de él o de ella, aunque creo que debería marcar cierta distancia. Esta situación me está cambiando el carácter y me crea angustia y cierta tristeza. Esas personas pueden ser tu pareja, tu mamá, un jefe, un compañero de trabajo, un cuñado, un vecino o un amigo. En esa persona su comportamiento o presencia o forma relacionarse con nosotros nos altera e invariablemente nos quita la paz. Son las tóxicas. Las hay de todos tipos: inestables, celosos, paranoicos, inmaduros o simplemente neuróticos. En todo caso, tienen la capacidad de desestabilizarnos a veces en segundos, opinando y evaluando constantemente nuestras vidas, decisiones o comentarios. Se vuelven espectadores con derecho a opinar sobre todo lo que decimos o hacemos, y por lo tanto resulta muy difícil crear vínculos sanos con ellos. ¿Cuál es la clave para que las personas tóxicas no nos afecten? La clave para que nuestras personas tóxicas no nos afecten es la actitud que tomamos hacia ellas. Hay que conseguir que no invadan nuestro mundo interior, evitar en lo posible que se entrometan en nuestras vidas y jamás permitir que anulen nuestras capacidades para tomar decisiones. Esa última barrera, la de conservar siempre nuestra libertad para decidir, puede verse recortada por obstáculos reales o imaginarios que nuestros vampiros emocionales utilizarán jugando con nosotros para lograr, en muchos casos, quebrar nuestra voluntad. Aquellos que se dejan invadir por personalidades tóxicas pueden acabar con sintomatologías ansiosas, depresivas, sentimientos de culpa, de dependencia y con una consecuente repercusión en la autoestima. Por lo que es importante manejar a las personas tóxicas. 6 claves para gestionar a esas personas tóxicas. Ser discretos con esas personas. Esa es la primera. En cualquier momento pueden usar la información que tienen para anularles o hacerles daño. Identificar a una persona que te hace daño y procura no darle toda la información sobre tu vida, porque en algún momento la pueden utilizar en tu contra. Ignora la opinión de la gente tóxica. De ti depende que ellos te influyan. Sin enfrentarte directamente, aprende a poner un impermeable psicológico por el que resbalen miradas de desdén, comentarios sarcásticos o críticas incisivas. Por lo que cuando estamos ante una persona tóxica, lo que tenemos que hacer es ponernos nuestro abrigo impermeable para que su toxicidad no nos logre afectar. Intenta olvidarte de esa persona tóxica. Aléjate poco a poco o sin perder las formas de forma directa. Hay personas que llegan a nuestras vidas y las mejoran. Otras, en cambio, cuando se alejan, las mejoran todavía más. Si no puedes alejarte porque forman parte de tu vida, aprende a convivir con ellas. Si esa persona va a estar en el cuadro de tu vida, adáptate. No repitas con ella estrategias erróneas. Pregúntate con honestidad, ¿se trata de un tóxico universal? El tóxico universal genera esa toxicidad o malestar con todo el mundo. ¿O se trata de un tóxico individual? Curiosamente, solo te afecta a ti.
intenta analizar aquello que te causa inquietud en tu relación con esa persona. Es decir, ¿qué sucede en mí cuando veo a esa persona? Surgen sentimientos de inferioridad, de debilidad, de rabia, de temor o de ira. Sé en lo posible tu propio terapeuta. Con papel y lápiz incluso avanza en el diagnóstico. Intenta comprender a esa persona tóxica qué le sucede, por qué me trata así. Comprender es aliviar. ¿Cuántas veces al comprender la situación por la que pasan otras personas, su biografía, sus traumas o problemas, nos podemos compadecer de ella y así dejar de sufrir por personas así? Por lo que cuando estés cerca de una persona tóxica y veas cómo esa persona trate de desestabilizar tus emociones, solo te debes de centrar en qué es lo que está pasando por la vida de esa persona, cuál es su historia, qué ha pasado en su vida que le genera este comportamiento y trata de agredir a los demás. ¿Qué esa persona ve en ti que le recuerda algo que tiene ella y no lo quiere aceptar o simplemente lo tiene bloqueado para que ese recuerdo no le provoque dolor? Por lo que cuando estemos frente a una persona tóxica, solamente tenemos que comprender la vida que lleva, ponernos en sus zapatos, porque comprender es aliviar y es entender a esa persona por lo que está pasando y es perdonar. O sea, perdonar. Un corazón resentido no puede ser feliz. Y muchas veces el perdón es el mejor bálsamo que existe. Si un vehículo hace una maniobra peligrosa o simplemente maleducada, podemos pensar que el conductor es un energúmeno o insultarle y pitarle como se hace mucho acá. Lo que no nos proporcionará paz, al contrario, todo eso lo que nos va a estresar, nos va a elevar el cortisol cada vez más. O podemos ver a esa persona como alguien ansioso o infeliz y compadecernos de ella perdonándola. Eso nos pasa mucho en la vida cotidiana. Vemos cuando vamos conduciendo cómo hay personas que hacen eventos en la vía que resulta algo fastidioso para nosotros. Y si nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, no sabemos controlarnos, esa persona trata de desestabilizarnos completamente, por lo que tenemos que tener toda la capacidad para entender por qué las personas actúan así. ¿Qué le ha pasado a esa persona en algún momento de su vida que se comporta de manera agresiva? ¿Cuál será su historia? ¿Cuál será su vivencia, sus creencias, sus experiencias? Ponernos en el lugar de esa persona para entender su comportamiento, en lugar de ponernos a la altura de esa persona y responder de la misma manera como son ellos. Eso es lo que no debemos hacer porque todo eso lo que hace es estresarnos y elevarnos el cortisol. Tener cerca a una persona vitamina. Esto es algo muy importante porque las personas vitaminas nos bajan el estrés, los niveles de cortisol. Estas personas producen el efecto contrario a las tóxicas en la mente y en el organismo. Son capaces de alegrar el corazón en segundos. Recomiendo tener a mano personas buenas y alegres, rodearnos de personas positivas, optimistas, perseverantes, personas alegres, personas que con solo sentir su presencia nos levantan el piso, con intenciones sanas, que fomenten y enriquezcan nuestro equilibrio interior, nos llevan a la coherencia. Las personas vitaminas son aquellas que siempre tienen la capacidad de devolvernos la alegría. Tenemos que frecuentar su compañía todo lo que podamos. O sea, tenemos que relacionarnos, tenemos que compartir con personas vitaminas. El solo hecho de compartir tan solo una hora al día con personas positivas, con personas optimistas, solamente una hora al día, esas personas nos elevan las hormonas de la felicidad, la hormona del vínculo, que es la oxitocina, la dopamina, la serotonina, las endorfinas.
Los amargados van juntos, se contagian. Si estás en un momento de debilidad, recurrir a una persona así puede hundirte y sacar lo peor que llevas dentro. Cuando consigas no sentirte vulnerable frente a tus personas tóxicas, habrás ganado una importante batalla en la guerra por la felicidad. Otro aspecto importante a tener en cuenta son los pensamientos positivos. La mayor parte de las cosas que nos inquietan son un cúmulo de micropreocupaciones que sumadas alteran nuestro mundo interior. Señores, el 95% de las situaciones que nos preocupan nunca llegan a suceder. Por lo que para evitar las preocupaciones hay que sustituir esos pensamientos por ocupaciones o ideas constructivas y positivas. Ocuparnos de planes, aficiones, personas, salir del bloque tóxico en el que nos metemos a veces de forma inconsciente. Los pensamientos negativos tienen un impacto tóxico cuyos efectos pueden durar en el cuerpo varias horas. Engancharnos a un pensamiento tóxico recurrente, angustia, alterando el funcionamiento óptimo del organismo, es fatal. Un pequeño consejo en momentos de bucle mental. Escribe el torbellino de pensamientos en un papel y refútalos. Por ejemplo, si estás pensando que mi cuñada me odia o que tu cuñado te odia, posteriormente replicar este pensamiento hoy. Solamente el hecho de replicar ese pensamiento, entonces tendrás un mal día. En general, si sustituyes ese pensamiento por, bueno, no es tan dura conmigo, puede resultar un autoengaño, pero a la larga, realizar este simple ejercicio tiene consecuencias saludables para la mente y para el cuerpo. Por lo tanto, es importante saber dominar nuestros pensamientos negativos, sustituir pensamientos negativos por pensamientos positivos. El hecho nada más de ocupar la mente en pensamientos negativos nos eleva el cortisol y moviliza toda una serie de bioquímica en nuestro cuerpo y nos afectan el día por completo, por lo que nos contamina, nos intoxica. Ahora, si sustituyes esos pensamientos negativos por pensamientos positivos, entonces sí te cambia el día, porque se elevan las hormonas de la felicidad. El solo hecho de pensar en positivo te cambia toda la bioquímica de tu organismo. Por lo tanto, es muy importante lo que pensamos. Desde que abrimos los ojos por la mañana, es muy importante lo que tenemos en la mente y lo que pensamos. Ahora, otro de los factores o de los tips muy importantes para bajar el cortisol y elevar las hormonas de la felicidad y lograr que te pasen cosas buenas es la meditación. En lo más profundo de los seres humanos existen potentes medios de curación cuyo mecanismo todavía se desconoce. Me refiero a la introspección sana, a la meditación y a la oración. La mente, gracias a estos procesos, pueden actuar sobre el cuerpo restaurándolo. Sé proactivo, no tengas miedo a crear en la trascendencia de tu ser y de la vida. Aprende primero a respirar con atención, en momentos de calma, cuando no estés estresado o sometido a una crisis. Ve entrenando tu mente poco a poco, paulatinamente. Presta atención a lo que te rodea. Conéctate de forma profunda con tu esencia hasta llegar a descubrir un mundo maravilloso. El omega 3 posee una importante función antiinflamatoria. Los beneficios del aceite de pescado
incluyen mejoría en la atención, en el trastorno por déficit de atención, en la hiperactividad. Los jóvenes que ingieren omega 3 presentan una mejoría en sus calificaciones. Hoy, la Asociación Americana de Psiquiatría y múltiples manuales de la salud mental recomiendan ingerir omega 3 como medida de prevención para frenar el desarrollo de algunas enfermedades mentales, esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, y para el tratamiento de las mismas es necesario incluir en nuestra dieta alimentos que contengan el omega 3. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el amor a los recuerdos, sobre todo a los recuerdos positivos. Hay momentos en la vida cuyo recuerdo es suficiente para borrar años de sufrimiento. Voltaire fue quien dijo eso. Cuando la gente no encuentra motivo para levantarse cada mañana, si uno tiene pensamientos y recuerdos constantes relacionados con gente en la que quiere, momentos especiales o ilusiones por las que vivir, será más alegre y feliz. Cuidado, eso no sale de manera natural. A veces hay que pelearlo. Hemos de ser capaces de reflexionar, de pensar en nuestra vida y encontrar esas personas o momentos o esperanzas para que se conviertan en nuestras fuerzas motrices. Hay mucha gente que se abandona, que no busca en su interior, que cada día de su vida simplemente se deja llevar. Recordar escenas placenteras tienen un fuerte impacto en el cerebro. El hecho de recordar momentos especiales de nuestro pasado tiene la capacidad de producir la misma sustancia y activar las mismas zonas cerebrales que se activaron cuando eso pasó en realidad. Esto constituye el principio de una auténtica revolución en el mundo de la neurociencia. Por lo que es muy, pero muy, muy importante los pensamientos positivos, los recuerdos. No hay nada más importante que en el momento de estrés, de un estrés por el que estemos pasando en la vida, o por un estrés sostenido, por alguna situación X en el trabajo, o alguna situación familiar, o simplemente porque algo no nos salió bien. Es muy importante recordar, sentarse a meditar y sentarse a recordar o a traer a tu mente algo, alguna experiencia bonita, alguna experiencia positiva o alguna experiencia que tuvimos con alguien que nos generó mucha felicidad o alguna situación en nuestra vida que nos generó mucho placer. El solo hecho nada más de traer ese acontecimiento a la mente nos eleva las hormonas de la felicidad y nos cambia por completo toda esa toxicidad de nuestro organismo debido a la situación que estamos enfrentando, que es el estrés o la vida cotidiana. Hasta aquí estos tips de cómo atraer cosas buenas y cómo llevar una vida placentera. En este tema hay mucha tela por donde cortar. Hay mucho para debatir. Solamente hice un resumen de algunos tips que tenemos que tener en cuenta o que debemos de tener en cuenta para tratar de hacernos la vida más aliviada o más placentera. O simplemente atraer a nuestras vidas las cosas que queremos y pasarla de la mejor manera posible, ya que en este mundo solo estamos un momentico. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Irina. Pues sí, tienes razón. Somos seres humanos, somos seres de energía, ¿no? Y como yo te comentaba la vez pasada, lo semejante atrae lo semejante, ¿no? O sea, si nosotros estamos enfocados en situaciones difíciles, en situaciones conflictivas o en miedos, pues eso es lo que vamos a atraer, ¿no? Eso es lo que vamos a traer. Por ejemplo, a veces la mamá, cuando éramos chicos, nos decía, no salgas así que te vas a enfermar, no hagas esto que te vas a caer. No terminaba de hablar y cataplum, ya estábamos en el suelo. ¿Por qué? Porque se genera toda una forma mental, ¿no? De que si tú dices algo, pues eso va a pasar.
¿no? Lo mismo pasa cuando ya somos adultos, ¿no? Dice, ¿y cómo voy a salir de esta situación? ¿Y qué va a hacer de mí? Entonces, toda esa angustia, toda esa incertidumbre, ¿qué va a traer a tu vida? Más incertidumbre. Entonces, por eso hay que un poco cambiar ese chip, cambiar la mentalidad. Perfecto, esto es una situación dura, difícil, sí, pero las cosas van a mejorar, ¿no? Tú tienes que decretar, tú tienes que decir al universo cosas buenas y positivas. Y justamente aquello negativo que nos puede pasar a todos en algún momento, pues eso no es eterno, son momentos nada más, ¿no? Entonces un poco, llenarse un poco de energía y de positivismo y decir, bueno, es una situación difícil, sí, pero que no es eterna. En esta vida nada es eterno y las cosas malas tampoco, ¿no? Entonces uno tiene que llenarse de energía, positivismo y siempre pensar en que esa situación va a pasar y van a venir después de ello cosas mejores. Porque si Dios nos pone pruebas es porque sabe que las podemos superar, ¿no? No hay forma que Dios nos ponga cosas tan duras y difíciles que no las superemos, no. Si nos pone eso es porque es una prueba que sí podemos superar. Entonces, eso es lo que nos va a sacar adelante. Entonces, esa forma positiva de pensar y justamente lo que tú decías, ¿no? Alejarnos de que esas personas tóxicas, ¿no? Porque tú estás quizás un poco baja en pensamientos y viene una y encima te carga todo lo negativo y quedas con peor que un puré, ¿no? Entonces, la idea justamente es en esos momentos que estás tú media maluca, pues buscar gente positiva para que te contagie un poco esa energía, ¿no? Te haga ver quizás saliendo un poco de la perspectiva que tú estás, ver un poquito más allá. A veces estamos como que ahogándonos en un vaso de agua y no vemos que la solución está al frente. Entonces, justamente, buscar estas personas positivas que te digan, a veces basta que te digan una palabra, una frase y te das cuenta de toda la perspectiva que ya cambió, ¿no? Pero justamente, o sea, el hecho de pedir ayuda, no, tampoco es negativo, al contrario, es muy valiente pedir ayuda. ¿Sabes qué? Hoy estoy así, ¿qué hago? Entonces buscas a alguien que esté mejor, ¿no? Y eso te da la esperanza, te da la perspectiva. A ver, ¿alguien más nos quiere decir algo? Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lulu, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias Irina, se me hizo un resumen efectivamente de lo que tenemos que hacer muy interesante porque a veces lo sabemos, tenemos mucha conciencia de lo que podemos hacer en situaciones, justamente como Irina menciona, cuando hay un bloqueo de personas tóxicas o un bloqueo tóxico, sabemos lo que tenemos que hacer y el paso inmediato debe ser hacerlo, ¿no? Es decir, ya sabemos que requerimos ejercicio, ya sabemos que requerimos tener una distancia con personas tóxicas, ya sabemos que las personas vitaminas son con aquellas de las que nos tenemos que rodear, ¿no? La meditación, en fin, todo este conjunto de cosas que ya conocemos, lo interesante es realmente introspectarlos y llevarlos a la vida diaria, ¿no? Justamente cuando estamos en momentos tan complejos y nos dejamos llevar por el arrebato, es mucho más fácil que estos pensamientos se vuelvan como parte de un velcro en lugar de un teflón. Entonces, con el teflón hay que trabajar y hay que ejercitar la buena parte de nuestra mente para seguir adelante, ¿no? Creo que es parte del... Ay, sí, creo que es parte de lo que nos deja Irina esta tarde y creo que es muy, muy buen mensaje. Ya vamos a tener próximamente una invitación que vamos a hacer a toda la gente de Renacer para poder practicar la parte de mindfulness de manera gratuita con el equipo. Ha sido muy benéfico, sobre todo en personas que sufren de cambios fuertes por pérdidas de personas, pero también por pérdida de estabilidad emocional, Claro. de empleo, de capacidad de trabajo, de enfermedades. Y entonces, pues ya vamos a abrir esta parte también para ustedes. Me da muchísimo gusto. Gracias, Lulu. Gracias, Irina, por la invitación. Muy interesante. Gracias, Sandrita. Sí, está abierta la posibilidad que podamos hacer prácticas de mindfulness con nosotros y con Sandrita, con todo su equipo, para ayudar justamente a las personas, porque pérdidas tenemos siempre, ¿no? Si algo que es seguro en esta vida es perder cosas, perder personas, que es lo más duro de superar, ¿no? A veces dice la parte material se recupera, pero las personas no, eso es cierto. Pero podemos recuperar de aquellas personas que ya no están, aquellos momentos bonitos que tuvimos, ¿no? ¿Por qué recordar lo negativo? No, hay que recordar lo positivo, porque eso nos va a nutrir, ¿no? Y nos va a dar y nos va a consolar, porque llegará momentos en que sí, pues perdemos personas que toda la vida las vamos a extrañar, porque así pasa, ¿no? Así pasa, somos seres complementarios, y si perdemos una parte de esa completura, pues de todas maneras lo vamos a extrañar, pero hay maneras como podemos sobrellevar esa situación teniendo esa continuidad de vida,
¿no? Porque todavía no nos toca irnos. Entonces, esto también es parte del trabajo interior, ¿no? De adentro hacia afuera, ¿no? Para poderlo compartir, sobrellevar, superar y continuar. Porque esta vida es así. Estamos de pasadita nomás, estamos mientras tanto, ¿no? Porque dice que lo más bonito viene después. Bueno, eso lo sabremos cuando ya no estemos, pero por lo menos ahora tenemos que saber qué hacer y cómo hacer. Porque es parte de la vida, es parte del aprendizaje, es parte de nuestra experiencia mortal, el saber superar estas etapas difíciles, ¿no? Y justamente Dios nos pone estas pruebas porque sabe que las podemos superar. Entonces yo creo que en función a ello tenemos siempre estarnos nutriendo, tanto escuchando, y si es necesario pues pedir ayuda, pues se pide ayuda, ¿no? Ser valiente también es pedir ayuda, no pretender que uno lo sabe todo y uno que lo puede todo, no somos tan fuertes, no somos inmortales, no, somos seres humanos con defectos, con virtudes, y que necesitamos justamente de esa mano amiga, de esa mirada, a veces ya ni siquiera que te abracen, simplemente que te miren y que te digan acá estoy. Con eso ya te sientes reconfortado, porque a veces son dolores tan grandes, son pérdidas tan grandes, que no hay palabra que, a pesar que el español es tan rico, no hay palabra que pueda decir o describir lo que estás sintiendo. Entonces basta la presencia y la mirada, ¿no?, de cariño de alguien que te quiera, de alguien que esté cerca, y con su vasta presencia sientes un reconfort. Y eso es muy importante. Entonces, pero eso es algo que lo tenemos que aprender a hacer y aprender a dar, porque todos estamos expuestos a situaciones difíciles, ¿no? Entonces, seamos el apoyo de nuestro semejante, ¿no? Sin ningún interés, ¿no? Porque no hay interés en el hecho de dar, simplemente es el hecho de dar, ¿no? Pero tienes que tener para dar, no puedes dar lo que no tienes, así de sencillo, ¿ok? A ver, ¿alguien más nos quiere comentar algo? Doctor Gaitán, buenas noches, bienvenido. Está el doctor Gaitán. ¿Alguien más nos quiere comentar algo? Maura, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Bien. Maura Pacha, de acá de Lima, creo que hay mucha gente de fuera de Perú, ¿verdad? Sí, tenemos amistades, sí, en México, en Panamá. Cuéntanos. Bueno, aquí escuchando, primera vez que entro, a pesar de que me he inscrito en muchas ocasiones, porque a veces por múltiples ocupaciones que uno tiene, de repente ya se me había pasado la hora. Pero sí, okay. Sí, la verdad que me gustó mucho la ponencia de la colega Núñez, me parece interesante, efectivamente. En estos últimos años pues se ha trabajado todo este tema de la neurociencia, ¿no? Y realmente es así, pues se ama, todas las emociones y los sentimientos las tenemos aquí en nuestro cerebro, ¿verdad? Es así y realmente somos lo que pensamos, somos lo que hacemos, y yo creo que lo importante de todo esto es vivir el presente, ¿no? Vivir el aquí y ahora, porque hay mucha gente que sufre de situaciones que ocurrieron hace muchos años atrás y siguen sufriendo de la misma forma, con esa misma intensidad, como que si les hubiera ocurrido en el momento, ¿no? Yo trabajo con personas adultas mayores, soy directora de un centro de adulto mayor acá en Lima, en Salud, sí, en Salud, en Pueblo Libre, y efectivamente, ¿no? La gente mayor suele sufrir mucho de situaciones que les ocurrieron con el esposo, con los hijos, ¿no? Pero, y para ellos a veces es arrastrar esa cadena de sufrimientos, ¿no? Y trabajar con ellos, lo que se hablaba de esta sustitución o esta, ¿no? La sustitución de pensamientos positivos, ¿no? Cambiarlos, que para nosotros quizás los psicólogos aparentemente nos pareciera muy fácil hacerlo, ¿no? O una reconstitución cognitiva de lo pasado, pero yo creo que simplemente es una decisión que debemos tomar los seres humanos que realmente queremos cambiar. Para mí siempre es eso, es la toma de decisiones. Yo decido cambiar y lo tengo que hacer. Obviamente que no va a ser un proceso inmediato, porque es un proceso, ¿no? Que va a durar un tiempo. Tiene sus etapas. Ajá. Por supuesto, tiene sus etapas, sus momentos, ¿no? Quizás van a haber momentos de bajada y otras veces que sale, pero yo creo que es la decisión que debemos tomar los seres humanos en salir adelante, cambiar, sustituir esos pensamientos negativos por los positivos, y vivir, y sobre todo también siempre digo yo,
tenemos que fortalecer el tema de la autoestima, porque a veces todos los problemas psicológicos, quizás los colegas se pueden haber dado cuenta, porque es así, ¿no? Los problemas psicológicos radican en un problema de autoestima que fue creado desde la niñez, ¿no? Desde la niñez. Entonces, estamos arrastrando esa situación, como mencionaron, que a veces los papás, a veces los padres por amor, son a veces muy punitivos con los hijos, ¿no? Muy violentos, porque quieren tener hijos perfectos, que no se equivoquen, ¿no? Y eso genera una ansiedad, una angustia en el niño, y esa angustia pues no la resuelven y la están arrastrando en la adolescencia, en la juventud y en la adultez, ¿no? En la adultez. Y, Claro. entonces, Y a veces cometen los mismos errores con los propios hijos. O sea, es un círculo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso que no termina, porque justamente en su momento no se resolvió y lo llevas como un ancla, ¿no? Correcto. Un ancla que te tiene ahí como una espina que no te deja, y sin embargo, a pesar que te molesta tanto, no sabes cómo abordarlo, tampoco sabes decirlo, sobre todo si son caballeros. Los caballeros normalmente no hablan, las damas somos los que hablamos, ¿no? Todo lo decimos, ellos todos se lo guardan. Bueno, así somos. Pero justamente ahí también está mucho el rol, pues, de la compañera, ¿no? La esposa, ¿no? Muchas veces nosotros, a los esposos, pues, nos miramos y, como dice mi mamá a veces, un escaneo y ya sabes qué está pasando, ¿no? Pero hay que saber, pues, decirlo, ¿no? Y también los caballeros como también asumen de que sí, pues, le está pasando algo no resuelto, ¿no? Y sincerarse con la esposa y juntos, ¿no? Juntos lograr salir de este círculo vicioso y romper aquello que también tanto lo dañó a él, para que no dañe a sus hijos, ¿no? Entonces yo creo que como mujeres, como esposas, como compañeras de ruta con los caballeros, podemos también ayudarlos de esa manera, ¿no? Y si es necesario, pues, buscar ayuda, un especialista como un psicólogo, un terapeuta, pues hacerlo, ¿no? Hacerlo, porque ahora incluso y eso no es, ahora no necesariamente tiene que ser caro, pues una terapia privada, pues puedes ir a un centro de salud, buscar ayuda, ¿no? Ahora justamente hoy día se celebra el 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Entonces, esa es una labor que nos compete a todos, como que estamos en salud, ¿no? Y aquí nos le vamos a dar la palabra a nuestro querido doctor Edgardo Gaitán, para ver qué más nos dice al respecto. Adelante, doctor Gaitán. Muy buenas noches, saludos, muy agradecido por la invitación, un saludo desde acá de Panamá. Me pareció excelente la ponencia, creo que los tips finales que brindó para cómo orientar esta situación tienen mucha practicidad. Yo solo quisiera pedirle, si es posible, que añadiese un par de tips cuando hay una situación que es la que en nuestro medio acá nosotros le llamamos abrazo mortal. La persona es tóxica, pero ¿sabes qué? No te puedes deshacer de ella, ni te puedes alejar dada la relación que se mantiene. Por ejemplo, una relación de hijo a padre, de hijo a madre, ¿sí? Una relación entre parejas. A veces no es tan fácil decir que, bueno, pues me voy a alejar y voy a dejar esta toxicidad atrás en mi vida. Tienes que aprender a convivir con eso y en la medida de lo posible, cómo llegar a la raíz del problema de esa persona para ayudarle también un poco. Así que me gustaría, si usted tiene algún poquito de experiencia en esto y nos pudiera añadir algo más para la audiencia. Muchas gracias, me parece excelente la ponencia de hoy. Gracias por la invitación. Gracias, doctor, gracias. Irina. Sí, muchas gracias por la audiencia y bueno, por el saludo. Cuando decíamos de las personas tóxicas, sí, lo que pasa es que cuando la persona no está vinculada en nuestro medio familiar, sí podemos alejarnos de ella, porque el solo hecho de tenerla cerca es algo que nos cambia toda la dinámica de nuestro organismo. O sea, si no es una persona, sino que no está dentro de nuestro vínculo familiar, podemos quizás alejarnos un poquito de ella. Pero si es alguien que lo tenemos muy de cerca, como lo explicaba ahí, como puede ser el esposo, la madre, el cuñado, el tío, solamente lo que debemos hacer es
tratar de comprender, tratar de entender, de ponernos en sus zapatos. ¿Qué es lo que ha pasado en la vida de esa persona que lo hace ser así? Tratar de entender por qué actúa así. Tratar de entender por qué actúa así con nosotros. Y no solamente echarle la culpa o tratar de alejarlo o rechazarlo. No, brindarle la mano, el apoyo, sentarnos a conversar. Tratar de brindarle todo el apoyo a través de la comunicación, indagar qué le está pasando, qué ha pasado en su vida, qué vivencias ha tenido, qué experiencia, qué creencias está pasando por la mente de esa persona, ya que las creencias crean nuestras expectativas. Las creencias son los que nos llevan a tomar las decisiones que tomamos o simplemente a tener la vida que llevamos. Por lo tanto, lo que pienso, lo que les aconsejo a todos es que cuando la toxicidad está dentro del marco familiar, lo que tenemos es que escuchar, ayudar, apoyar, entender y comprender, porque comprender es aliviar, empiezas a aliviar cuando empiezas a comprender por qué situación de la vida está pasando esa persona. No es culparlo, no es juzgarlo, no es despreciarlo, no, para nada. Es solamente tratar de entender, porque las personas tóxicas no son así porque quieren ser tóxicos o porque la toxicidad es algo que ellos lo hacen de manera consciente, ¿no? Todo eso es a nivel inconsciente. Las personas tóxicas no tienen la culpa de tener la historia que tienen, de tener ese mapa que tienen en su cerebro. Quiero aclarar que el mapa no es territorio, el mapa es el contenido. Es, por ejemplo, lo que está dentro de ese territorio, el paisaje de nuestro mapa cognoscitivo. Es la historia, es la, ¿cómo decirle? Es la historia, son las vivencias, son las creencias, son las experiencias, es la genética, es la educación que nos han brindado. Es toda una serie de aspectos que hay que tener en cuenta y que es por lo que ha atravesado, es el pasado de esa persona lo que hace que esa persona actúe de esa manera. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros para poder entender a esa persona y para poderla ayudar, a apoyarla. Y bueno, pero ya si es alguien que no está dentro de nuestro marco familiar, que no está de manera directa involucrada con nosotros, que no se deja ayudar, pues simplemente podemos alejarnos de ella, porque hay personas tóxicas que son tóxicas porque no se dejan ayudar o simplemente porque no le caemos bien, porque ven en nosotros algo que está en ellos, porque somos el espejo de ellos y ellos lo bloquean para no sufrir. ¿Y qué hace? Eso se refleja en las otras personas y por eso actúan así como un mecanismo de defensa, porque les estamos recordando a aquellos que ellos no quieren recordar, no quieren volver a sentir, porque simplemente el hecho de recordar algo que tienen ellos le provoca dolor. Y bueno, otra de las cosas también para llegar a la felicidad es las emociones reprimidas, ocultas, ancladas, programadas, ya sea que está de manera inconsciente porque la hemos recibido de nuestros ancestros, de nuestros padres, de la crianza, del entorno, de todas las situaciones con las que pasamos. Todas esas emociones reprimidas que se quedan ancladas, liberarlas, ya sea a través de terapia, de la bioneuroemoción, a través de la conversación, a través de la socialización. El hecho nada más de conversar con una persona y expresarles nuestras emociones, nuestros conflictos, nuestras situaciones, señores, alivia. El solo hecho de que alguien nos escuche, el solo hecho de que alguien nos deje llorar delante de ellos, expresando todas nuestras emociones, eso alivia.
todo eso te libera. Por lo tanto, la socialización, las personas vitaminas, las personas, las redes de apoyo, las personas que están ahí para darnos las manos, los psicólogos, los terapeutas que nos escuchan, que nos llevan a ese caminito donde no queremos ir porque nos duele, porque el solo hecho de expresar una emoción reprimida, el solo hecho de revivir una situación impactante de nuestra vida duele mucho. Y el solo hecho de recordarlo es un dolor tan grande, pero el hecho de que este terapeuta nos acompañe por ese caminito y nos ayude a liberar ese resentir, esa emoción oculta, reprimida que está ahí haciéndonos daños y recordándonos constantemente aquella vida que nos causó tanto dolor. El solo hecho de este terapeuta llevando a ese caminito alivia, de liberar esa emoción, esa angustia, ese dolor. Eso es sanación, eso es liberación, por lo que es muy importante tener todas estas redes de apoyo, ya sean personas de la familia que nos den la mano o simplemente un terapeuta o un amigo que nos ayude a poder encontrar el recurso que todos tenemos, pero que lo tenemos escondido y a veces no lo encontramos porque no nos damos cuenta, porque todo sucede a un nivel inconsciente, pero todos tenemos un diamante dentro. Un diamante que es el que nos propicia llevar la vida que nosotros queremos. Solamente lo que tenemos es que concentrarnos a encontrarlo, porque todos somos seres humanos creadores de la felicidad, lo que a veces no la encontramos dentro de uno. Estamos buscando constantemente la felicidad afuera sin darnos cuenta que la felicidad está dentro de uno. La felicidad está dentro de uno y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no nos damos el tiempo de buscarla, porque a veces creemos más en el otro o pensamos que el otro tiene lo que nosotros no podemos tener, cuando las creencias son los que nos limitan las capacidades de nuestro desarrollo. Son esas creencias las que no nos dejan avanzar, esas experiencias, eso que nos va constantemente condicionando nuestras vidas y poniéndonos barreras que obstaculizan nuestro desarrollo, sin darnos cuenta de que las barreras están en nosotros a través de nuestras creencias limitantes, de nuestras experiencias, de nuestras heridas de la infancia, de nuestros programas heredados de los padres. Todo eso son los que nos limitan y no nos dejan ser felices. Lo mismo a nosotros o a las personas que nos rodean. Por eso es muy importante ayudar a todo el que lo necesita. Cuando veamos a una persona sufriendo, solamente ayudarla y llevarla por ese caminito de la felicidad. El solo hecho de ayudar a otras personas alivia y nos eleva las hormonas de la felicidad, la satisfacción interna. Qué cosa más linda que poder ayudar a alguien, que poderlo llevar a la sanación, acompañarlo, a esa persona que está ahí en espera de que alguien lo ayude, de que está necesitado. Y todas esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta para poder llevar una vida más sana, para llevar una vida con solidaridad, con apoyo, con felicidad, tanto para los demás como para uno mismo. Ok. Sí, Irina, tienes mucha razón. Y algo importante también de reconocer es, en el tema, por ejemplo, bueno, estamos hoy día justo celebrando el tema de salud mental, es poder identificar dentro de nuestro entorno, tenemos estas personas tóxicas, bueno, pues como se dice, hay un vínculo familiar muy cercano, perfecto, pero no necesariamente, ¿no? Es simplemente conflictivo, sino que de repente en esa persona está pasando algo. Entonces es también poder detectar, observar, ¿no? Y dado el caso, pues llevarlo al especialista para que nos pueda informar qué es lo que realmente está pasando, porque puede ser una persona que sea, por ejemplo, bipolar, ¿no? O que tenga, por ejemplo, esquizofrenia, ¿no? Entonces, esas son situaciones que no las podemos manejar solamente con palabras, porque esas personas que son muy complicadas. Entonces, la medicación en estos casos sí ayuda a tener una mejor convivencia, ayuda a tener una mejor armonía dentro del contexto, de un contexto familiar, ¿no? Entonces, es importante también pedir ayuda al especialista, ¿no? Si nosotros observamos estos cambios, pues averiguar, preguntar, investigar, ¿no? ¿Por qué mi hermano es así? ¿Por qué mi mamá se comporta así? Entonces, esas son cosas que no podemos descartar, ¿no? Que realmente le esté pasando algún problema de salud mental, algún problema bioquímico en su cerebro que está provocando ese tipo de conducta,
Entonces, es importante observar, ¿no? Eso es importante observar y tener en cuenta y no descartar la posibilidad de que haya por ahí algún problema de salud mental, así sea nuestra familia, así sea alguien muy cercano y muy querido, porque realmente nadie está libre de que pueda tener en algún momento de la vida pues alguna alteración conductual debido pues a una mala bioquímica cerebral, ¿no? Porque la situación es así, ¿no? O también preguntar en la familia si hay en nuestra familia, tanto por el lado materno como por el lado paterno, pues algún antecedente de algún tipo de trastorno mental, porque esas cosas no se dan necesariamente de madres a hijos, puede a veces saltar una generación y es justo la que tú conoces, ¿no? Entonces, es importante que todos estemos alertas y siempre observando, ¿no? Observando que las personas tienen a veces conductas o cambios que no son de lo más normal, entonces, buscar ayuda porque claro, nos duele que sea pues un familiar muy cercano, pero realmente lo estamos queriendo porque estamos preocupándonos por él o por ella, ¿no? Y buscarle la mejor solución, porque él también va a tener una mejor vida si realmente está tranquilo y con esos síntomas conductuales controlados, pues va a tener también una mejor vida y una mejor convivencia en familia, que es lo que esas personas necesitan, ¿no? Necesitan mucho del apoyo de la familia, pero tiene que estar pues dentro de una armonía, porque si no, altera a todos. Y la idea es que la familia esté en armonía siempre, a pesar de diferentes factores que puedan causar estos inconvenientes dentro de la convivencia familiar. ¿Ok? ¿Alguien más quiere intervenir? Pues bien, agradecemos a todos su participación, su presencia, ¿no? Nosotros hoy día, conscientes del tema de salud mental, les hemos traído este tema, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo hacer para atraer las cosas positivas? Así que como yo les dije al inicio, lo semejante atrae lo semejante. Siempre piensen cosas positivas y eso es lo que van a tener. Claro, por ahí nunca van a faltar se van a colar por ahí las cosas negativas, pero así es la vida, es parte del vivir y del ser. Entonces, seamos felices, estemos siempre agradecidos a Dios, ¿no? Y agradezcamos donde nos toque estar, en la familia que nos tocó, ¿no? Las cosas que hacemos y todas aquellas cosas que podemos hacer para nosotros y para los demás. ¿Ok? Muchísimas gracias por su presencia. Los invitamos para nuestra siguiente tertulia el próximo lunes. Gracias. El próximo lunes 17 tenemos Muchas gracias. Gracias a ti. La tertulia gerontológica con el doctor Marcelino Moreno Burgos, perdón, cómo evitar las caídas y los cuidados del adulto post-caída, que es algo importante y algo real, que nos puede pasar a todos también, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias por su presencia. Los invitamos la próxima semana, igual a las 7 de la noche. Que tengan ustedes una linda semana. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Maestro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy Listo, bonito. muchísimas gracias. Gracias, Inesita. Nos vemos la próxima semana. Ok, chao. Un Gracias, beso. chao. Chao, Maricé, muchas gracias. Disculpa la hora, hermana. Ruth, Sonia, pero ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y espero poder participar más seguido. Ay, te lo voy a agradecer. Muchísimas gracias. Listo. Ya, un abrazo. Gracias Chao. a todos por participar. Gracias, Irinita. Nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Gracias. Buenas noches. Linda semana para todos.